Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Está pensando en qué preparar ahora en esta Navidad? Yo les traigo una receta bien deliciosa con carne, ya quedan un punto máximo, vamos a hacer un stroganoff, entonces no se me salga de este video. Esta receta es fácil, ella es bien deliciosa, de hecho da para cualquier época del año, que usted quiera algo bien delicioso, tipo como un restaurante con ingredientes básicos, vamos a hacerlo, pero este plato al final queda de chuparse los dedos, entonces le voy a enseñar a hacer, no se me vaya a salir del video y aprovechen este momento y se suscriba al canal, es muy importante y no se le olvide darle me gusta, que eso es de las cosas más importantes para que pueda llegar a muchas más personas. Entonces yo ya tengo aquí un sartén, yo lo tengo bien caliente, es bien importante antes de colocar esta carne, que yo tengo picada en cubitos así, los que bien especiales la vamos a incrementar bastante. Vamos entonces a iniciar este proceso, aquí yo ya tengo un sartén, lo tengo bien caliente, es algo bien importante. Antes de ir colocando esos ingredientes, miren, yo tengo esta carne aquí. ¿Qué carne estoy usando yo? Solomito. Yo lo tengo picado así en cubos, usted puede usar la carne que usted desee, esto le queda perfecto, puede usarlo y va a ser el paso a paso que yo les voy a dar y le va a quedar delicioso. Después de que lo tengamos caliente, yo voy a comenzar colocando un hilo de aceite. Este hilo de aceite yo lo voy a colocar para proteger esta mantequilla. Vamos a adicionar aquí más o menos una cucharada sopera. Yo voy a hacer esto aquí con mantequilla porque él da un sabor que ustedes no se imaginan. Usted también puede hacerlo solo en aceite y le queda perfecto. Después de que esté así, que derrita, vamos a ir colocando esta carne. No vamos a colocar mucho cuidado, porque si no ella no va a freír, sino que va tipo a cocinar y yo no quiero eso. Yo voy a adicionar solo la mitad, entonces la voy a hacer en dos partes. Vamos a separar. Y otro tip que le voy a dar para esta carne para que le quede bien deliciosa, no la mueva, solamente la vamos a organizar así al principio, la dejamos quietecita y vamos a esperar a que ella llegue a ese punto perfecto, que nos cree una costrica para que nos quede bien delicioso. Entonces vamos a ir esperando este proceso. En este punto, ¿cómo sabemos, Tati, que está en el punto ideal para girar? Cuando él comienza a salir esa sangrecita así por encima, nosotros ya sabemos que podemos girarlo. Usted también lo va a dejar en el punto que a usted más le guste. Recuerde que el plato es suyo. Él le va a quedar perfecto como a usted le guste. Para mí está en el punto perfecto para comenzar a girar. Yo voy a girar uno por uno y voy a dejar que pase el mismo proceso que hice. Por eso lo dejo quietecito, no lo muevo más para que él nos pueda quedar también así más dorado. Entonces vamos a dejar que nos dore por el otro lado para que nos quede bien deliciosa. Aquí llego al punto que a mí me gusta. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Yo voy a dejarlo ya separado en un recipiente porque yo voy a hacer el mismo proceso con el restante de la carne. Recordando que algo bien especial, quiere que le quede esta carne deliciosa, no coloque mucho porque si no esta carne no le va a dorar, sino que ya va a cocinar y para este plato no nos queda bueno como nos queda así doradita. Entonces vamos a separarla y vamos a aprovechar este sartén que esto está con todo el sabor y aquí mismo continuamos haciendo todos estos procesos. Entonces aquí tenemos el sartén, no vamos a lavarlo, es un secretico que les doy, aquí está todo este sabor de esa carne. Yo voy a adicionar otro poco de mantequilla, más o menos un cuartico de una cuchara sopera. Vamos a dejarla derretir. Entonces no se imaginan el sabor que queda esto aquí. Tati, no me gusta hacerlo con mantequilla, hágalo con aceite y también le queda perfecto. Aquí vamos a adicionar ahora la cebolla. Yo tengo una cebolla picada en cubos. Vamos a colocar bastante cebolla. La cebolla debe ser proporcional a la cantidad de carne que vamos a usar. En total estoy usando 500 gramos, entonces estoy usando una cebolla grande. Vamos entonces a dejarla sofreír. Ella va a ganar todo este sabor de este que tenemos aquí en el fondo de esta olla y ella queda maravillosa. Ya va quedando más transparente y miren cómo este plato es bien especial, su familia le va a encantar. Yo quería mucho compartirlo con ustedes para estas fiestas de Navidad, queda perfecto, hasta para su día a día,
o tiene una fiesta ahí en casa, este plato es maravilloso y va a sorprender a todos. Cuando él nos llegue a este punto, que ya la veamos más transparente, ya nos queda más suave. Mire cómo ella queda con un color maravilloso, ya está con todo este sabor a esta carne. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a adicionar aquí champiñones, en total voy a usar 200 gramos. Tati, no me gustan los champiñones, entonces usted no los va a colocar y va a continuar el proceso que yo voy a hacer. Vamos a adicionarlo. Inicialmente va a parecer que es mucho champiñón, pero como lo vamos a sofreír aquí junto con esta cebolla, él va a reducir bastante. También lo vamos a dejar ganar este sabor, él nos va a quedar más suave y él queda espectacular. Aquí ahora yo voy a aprovechar, como ustedes vieron, yo no le coloqué sal a la carne, yo le voy a colocar a la salsa. Vamos a colocar pimienta negra primero, esto es bien sabroso, a mí me encanta el sabor que dejan estos alimentos. Todo esto aquí que yo les doy como opción, se puede retirar algunos si no le gusta. Y vamos a colocar sal al gusto. Por eso no le adicionamos a la carne para que no nos quede muy salada, aparte que la mantequilla que usted también contiene sal, entonces es bien importante solo colocarla aquí. Vamos a mezclar bien estos ingredientes y vamos a dejarlo unos 4 minutos, que es el tiempo que nos gana sabor en ese champiñón y nos va a quedar más suave en el punto que necesitamos. Entonces vamos a esperar mezclando constantemente y a fuego medio para abajo. Bueno, dejé durante 4 minutos esos champiñones, miren cómo ellos quedan más suaves, por eso no los corte muy pequeños para que ellos continúen destacándose. Yo tengo aquí 2 tomates picados así en cubos pequeños, no necesitan ser muy pequeños tampoco. Este tomate nos va a ayudar a hacer esa salsa maravillosa para este stroganoff. Miren cómo va siendo un proceso fácil. Vamos a mezclar aquí rápidamente. Yo bajé un poquito este fuego para que nos quede más bajito y no se nos vaya a ir quemando. Mezclamos un poco y vamos a colocar 2 cucharas soperas de salsa roja. Si a usted no le gusta, usted puede retirar esta parte, usted no necesita colocarlo, pero créame que queda maravilloso, así lo hago yo en casa y a todos les encanta. Adicionamos 2 cucharas soperas de mostaza. Tati, no me gusta la mostaza, no se preocupe que no va a cambiar el sabor, ella queda perfecta, se la recomiendo, es de mis favoritos estos platos, entonces por eso le recomiendo bastante que lo haga con este paso, ella hace la diferencia, entonces le recomiendo bastante que la coloque. Vamos entonces a incorporar estos ingredientes, recordando fuego bajo para que no se nos quemen, que nos quede esto bien homogéneo. Y vamos a colocar 3 cucharas soperas de salsa inglesa. Miren esto como va quedando de maravilloso. Mezclamos estos ingredientes, es importante a medida que vamos colocando ir mezclando para que todo nos quede con estos sabores bien unificados. Y ahora vamos a hacer ¿qué? Vamos a dejarlo más o menos unos 4 minutos, que este tomate también va a soltar sus propios juguitos y nos va a crear esta salsa maravillosa. Entonces vamos a esperar. Pasaron 4 minutos, miren cómo este tomate ya se incorpora bastante, le ayuda mucho a esta salsa, él nos queda en este punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la carne. Es muy importante que ustedes dejen pasar estos 4 minutos sin colocarla, porque si no ella le va a cocinar y ella queda perfecta así en este momento. Adicionamos, vamos a mezclar para que vaya ganando todo este sabor. Miren cómo nos va quedando un plato especial bien rápido. Él es encantador. Su familia le va a encantar. Entonces aprovechen este momento y le da me gusta a esta receta, que es muy importante para el canal, para que pueda llegar a muchas más personas. Mezclamos bien para ganar el sabor y como ya tenemos esta carne lista, entonces salgo ya finalmente. Yo tengo aquí 300 mililitros de crema de leche, de la que compramos en el supermercado. Vamos a adicionarla porque estrógano sin crema de leche no es estrógano. Y esto va a dejar un sabor maravilloso. Adicionamos esta crema de leche. Vamos a mezclar. Miren cómo esta salsa va quedando espectacular. Ahora entonces apagamos el fogón. Vamos a terminarlo de mezclar bien. Si usted va a usar crema de leche fresca, usted sí lo va a dejar solamente hasta que comience a hervir y ya también lo puede apagar.
Mezclamos bien, entonces no se me salga de este video que ya les voy a mostrar cómo va a quedar en el plato, bien maravilloso. Y sobre todo, este está un sabor, un olor encantador. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Miren qué plato lindo, le va a quedar perfecto para Navidad y también para su día a día, porque no darse un gusto con una receta bien fácil que deja ese plato maravilloso. Miren que finalicé y coloqué un arroz que preparé en el mismo instante, porque eso ya me va a servir de mi almuerzo. Y miren qué arroz básico, es un arroz blanco y como queda delicioso. Entonces al final de este video le voy a dejar otras playlists con otros arroces que ya preparamos y de hecho también para Navidad bien coloridos que me encantan. Espérenme, yo quiero probar. Me está haciendo agua aquí en la boca. A ver cómo nos quedó esto para poderles contar. Mm, mm. Esta receta merece muchos aplausos. Es bien maravillosa. Ustedes no se imaginan el sabor. Está una cosa espectacular. Da ganas de comerse absolutamente todo eso en este momento. Entonces haga ya esta receta. Tengo certeza que su familia se va a sorprender. Le va a parecer muy fácil, muy rápida. Ella es encantadora. No se les olvide inscribirse a nuestro canal, así nos apoya bastante nuestro trabajo y dándole me gusta también. Ambos son súper fundamentales toda vez que usted vea nuestro video. Sé que está pasando y todavía no se ha inscrito. Aproveche de esa fuerza para el canal para continuar trayendo nuevas recetas. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Yo me voy a quedar comiendo eso aquí, que eso está maravilloso. Chao. Ay, eso está muy rico. Muy rico.